Buenas, en este vídeo voy a intentar explicaros qué es el cambio de unidades. Como vimos ya en clase, una magnitud cualquiera puede tener diferentes unidades, ¿vale? Las unidades sirven como referencia y una misma magnitud puede tener muchas unidades. Como es el caso de la masa. En la masa, por ejemplo, la masa, que es una magnitud, una propiedad de la materia que se puede medir, puede expresarse en kilogramos, en gramos, en libras, etcétera. Puede expresarse en otras muchas unidades. Incluso podemos inventar unidades nuevas y expresar una masa en esas propias unidades. No hace falta que sean unidades ya existentes. Entonces, ahora lo que vamos a estudiar en este tema, en este vídeo, es precisamente cómo cambiamos de kilogramo a gramo, de gramo a libra, etcétera, ¿vale? Cómo de una misma magnitud podemos cambiar las unidades. Bueno, pues aquí tenemos en esta diapositiva, tenemos la conversión de 10 kilogramos a otra unidad, gramos. Bueno, pues este factor de aquí, tal y como vemos, se conoce como factor de conversión. El factor de conversión tiene que tener una propiedad muy importante y es que tiene que tener diferentes unidades, por ejemplo, kilogramos, gramos, pero siempre de la misma magnitud. Es decir, kilogramos una unidad de masa, gramos una unidad de masa. Puede haber otras unidades diferentes, otras magnitudes diferentes, pero tienen que ser siempre unidades de la misma magnitud. Si en algún caso no hubiese aquí, por ejemplo, gramos y aquí litros, no estaríamos ante un factor de conversión. Pues bueno, lo único que tenemos que hacer es simplemente multiplicar 10 kilogramos por este factor de conversión. Siempre se pone la unidad de tal manera que lo de que está en el denominador y la que está en el numerador se pueda tachar. Y de esta manera pues nos queda gramos. Y aquí pues hay que poner en el factor de conversión, se pone siempre una equivalencia. Es decir, un kilogramo es equivalente a 1000 gramos. En este caso de aquí, pues estamos transformando otra magnitud, en este caso la velocidad. Transformamos kilómetros hora, una unidad de la velocidad, a metros segundo, otra unidad diferente de la velocidad. Observamos que en este factor de conversión tenemos diferentes unidades de la misma magnitud, que es la longitud en este caso. Y en este factor de conversión tenemos diferentes unidades del tiempo. En este caso, la velocidad tiene dos unidades. Tiene por un lado kilómetro, unidad de longitud, y por otro lado hora, unidad de tiempo. Por tanto, hay que utilizar dos factores de conversión, por un lado y por otro este. Para situar las unidades, pues se pone de tal manera que se puedan tachar las unidades que están en el denominador con las que están en el numerador. Asimismo, también se hace lo mismo con las horas. De manera que las únicas unidades que quedan sin tachar son, por un lado, el metro y por otro lado, el segundo. Con lo cual así nos aseguramos de que el cambio de unidad está bien hecho. En este caso de aquí tenemos otro caso de cambio de unidad, pero en este caso vamos a cambiar una unidad, gramos centímetros cúbicos, de densidad. La unidad de densidad tiene también unidades de masa por un lado y por otro lado tiene unidad de volumen, el centímetro cúbico. Utilizamos también dos factores de conversión, bueno, en este caso hemos utilizado tres. Este factor de conversión, que hemos utilizado dos fracciones, pero sería un solo factor de conversión, en este factor de conversión se transforma de centímetro cúbico, que es unidad de volumen, a litro, que es unidad de volumen. ¿Por qué? Pues como podéis ver, pues mira, el decímetro cúbico se tacha con el decímetro cúbico, el centímetro cúbico se tacha con el centímetro cúbico, y al final la única unidad que nos queda sin tachar es el litro. Por otra parte, tenemos otro factor de conversión que sería este de aquí, que en este factor de conversión vamos a transformar de gramo a kilogramo. Tachamos el gramo, que se va con el gramo, y nos queda como una única unidad el kilogramo. Por tanto, las únicas unidades que nos quedan finalmente son el kilogramo y el litro. No podemos tachar ninguna unidad, o sea, únicamente podemos tachar las unidades que se encuentran en el denominador y en el numerador. Por ejemplo, decímetro cúbico se encuentra en el numerador y decímetro cúbico aquí se encuentra en el denominador, por tanto podemos tacharla. Centímetro cúbico se encuentra en el numerador y aquí se encuentra en el denominador, por tanto podemos tacharla. Sin embargo, litros, como vemos, no se encuentra en el numerador, solamente se encuentra en el denominador, por tanto no podemos tacharla. Bueno, hasta aquí la lección de hoy. Esto mañana lo trabajaremos en clase y los próximos días lo trabajaremos en clase y haremos ejercicio, pero espero que os haya quedado claro y bueno, nos vemos mañana.